Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nikist. Ya estamos empezando un tema nuevo. Ese es el origen del registro fósil. Y vamos a tratar de entender e interpretar el registro fósil por medio del marco bíblico, y el marco bíblico interpretado por medio de la cultura no occidental hebrea. Y ahora, ¿cuál diferencia puede hacer implementando otras culturas en entender el marco bíblico o en entender e interpretar el registro fósil? Y eso es lo que la serie ha sido tratando de entender los 4 factores explicados por Stephen Jay Gould en que influyen los factores en interpretar, en percibir, en entender el mundo. Y entonces los 4 factores, uno es la cultura y cómo la cultura influye. Y ahora en el principio habíamos notado en la serie de cultura 21 diferencias entre la cultura occidental y la no occidental en su forma de pensar, su forma de procesar información, su forma de aprender. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, es sacando algunos de los 21 diferencias y aplicándolo a los diferentes temas para entender cómo puede ser percibido en una manera diferente o distinta de los diferentes dos culturas. Lo que estamos basando la serie es la cita de Stephen Jay Gould, un biólogo, que dijo: primero, los hechos no nos llegan como elementos objetivos vistos de la misma manera inequívoca por todas las personas razonables. Lo que él está explicando es que los hechos no nos llegan automáticamente con una tarjeta que explica los hechos o las evidencias. Y entonces lo que él dice que nos llegan a nosotros, pero por medio de las percepciones de la persona. Entonces lo que llega a nosotros es por medio de nuestras percepciones. Entonces él dice que no todas personas razonables perciben igual. ¿Y por qué? Él dice: la teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma en que los percibimos. Eso es lo que hemos ido explorando, los diferentes factores y cómo los factores pueden influir en el proceso de percepción, de percibir el mundo, en lo que cualquier persona, lo que está trabajando en queriendo entender el mundo, está aplicando los 4 factores. No se puede dejar a un lado los 4 factores para hacer su función. Entonces nosotros necesitamos un esquema mental para poder observar y interpretar el mundo. Y esos son los 4 factores en los que entran. Y ese es el diagrama, son las inquietudes, lo que tenemos, el mundo. Y luego invitamos a un experto para interpretar el mundo para nosotros. Y la interpretación no es una interpretación neutral o directa entre la evidencia y la conclusión. La conclusión de la científica o el científico es una interpretación personal, porque es una persona lo que está haciendo la interpretación y va a ir siempre interpretando a su manera. Y Stephen Jay Gould, él nos explica que hay una diferencia, porque él no está de acuerdo con varias características de algunas teorías. La darwiniana, él no está de acuerdo con el concepto o la cosmovisión darwiniana como Richard Dawkins. Entonces él dice, él no percibe el mundo igual. ¿Por qué? Por los factores, los 4 factores. Entonces lo que es que
los 4 factores expliquen por qué hay una diferencia entre los científicos cuando están explicando o está documentando, escribiendo artículos sobre algunos hallazgos, es que cada uno puede ver a su manera las diferentes interpretaciones. Y por eso mi interés en el principio era para entender los 5 o 6 diferentes modelos científicos que tratan de los orígenes, para entender cuál modelo debería yo apoyar y por qué. Y no tenía yo un instrumento o de cómo discernir entre los diferentes modelos. Entonces, por medio de Stephen Jay Gould y su observación de los 4 diferentes factores, ya hemos desarrollado algo para poder discernir entre los diferentes modelos, y los científicos, lo que están apoyando cada modelo, hay una diferencia entre los científicos y su cultura, y sus prejuicios, y sus teorías, y sus hábitos. Ahí están las diferencias en lo que se puede entonces distinguir los diferentes modelos, y cuando uno ya sabe cómo distinguir entre los modelos, ya se puede escoger y apoyar un modelo lo que estaría de acuerdo y coherente con las creencias, con la cultura, con los prejuicios y creencias y teorías propias, mías. Entonces, esa ha sido la base de esta serie de conferencias, es para explicar hay diferencias aún entre científicos, y no tiene que ser científico, puede ser en cualquier área, puede ser teólogos, puede ser filósofos, puede ser en la economía, puede ser en la educación. Diferentes modelos están siendo implementados en base de los factores, diferencias en los factores mismos. Aquí está la casa en lo que hemos compuesto para poder entender que es un sistema. Es una forma de pensamiento lo que armamos nosotros, y que cada fase de la construcción de la casa incluye algo personal en lo que tenemos que escoger. Ahí en abajo tenemos la cultura. La cultura nos influye en cómo pensamos, cómo procesamos la información, qué perspectiva tenemos del mundo, la foto del mundo. Ese es el Weltbild. En el lenguaje de los alemanes habían desarrollado el sistema de los 3 conceptos de Weltbild, Weltanschauung y Weltmodell, cuáles son 3 diferentes conceptos, que primero es haciendo una foto del mundo. Weltbild es armando una foto del mundo por medio de la cultura y los prejuicios. Esos son armando una foto del mundo, cómo es el mundo real. Y luego las teorías es una manera de mirar el mundo, poniendo en acción los prejuicios o las creencias básicas y la fuente de conocimiento confiable. Entonces, así está. La teoría pertenece al concepto alemán de Weltanschauung, que es cosmovisión o worldview en inglés. Entonces, aquí estamos con los 4 factores de Stephen Jay Gould, tratando de ver de cómo acomodar los factores y cuáles son los factores, qué quieren decir los factores y cuáles serían su área de influencia. La cultura, los prejuicios, cuáles son las creencias básicas en lo que adoptamos desde nuestra fuente de conocimiento confiable. Y luego los hábitos es el modelo, lo que formamos. Habitualmente hacemos cosas como rutina por medio de los modelos en lo que producimos. Entonces, el modelo científico, el modelo económico, el modelo teológico, esos son lo que producimos arriba en base de las reglas, las creencias básicas, la fuente de conocimiento confiable y influido por la cultura.
Entonces, esa es la casa en lo que corresponde a los 4 factores, en lo que Stephen Jay Gould menciona como factores, lo que influye en nuestra manera de percibir el mundo, nuestra percepción del mundo y cómo nosotros cómo percibimos el mundo en diferentes maneras, aún hasta los científicos mismos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las diferencias culturales, lo que pueden influir en hasta aún la ciencia o en los diferentes temas en los que estamos tocando? Estamos consiguiendo levantando la casa no occidental, la casa de una cultura de tendencias no occidentales hebreas. Entonces, ¿cuáles serían sus diferencias? Primero, los dominios universales. Es que ellos tienen creencia en que hubo un creador, un espíritu creador y todo lo demás creado. Y lo creado también puede tener potencias, diferentes potencias de influir el mundo mismo, física. Entonces solamente hay un creador y lo demás creado. Y lo creado tiene acceso al creador y el creador tiene acceso a lo creado. Por ejemplo, en el Edén, en el huerto de Edén, donde Dios estaba caminando entre lo que Él había creado. Él no era creado, Él siempre es eterno, existía desde el principio, antes del principio, pero Él tenía acceso a su creación. No era parte de la creación, era trascendente o afuera de, arriba de, no de la misma, pero tenía acceso a su creación. Materia y espíritu. Esas es importantes diferencias en las culturas, en lo que para los no occidentales el espíritu juega un papel muy dominante, muy importante en su cultura. Entonces no es que ellos son mayormente trabajando con materia durante la semana y luego van al culto para la dimensión espiritual. No, todo su mundo está entretejido con los espíritus, el poder, influencia de espíritus sobre la materia. Entonces cuando se enferman, muchas veces se van primero al curandero, algo en lo que tiene poder espiritual para poder curar o echar afuera como un demonio o espíritu lo que puede estar causando. Entonces, la primera reacción es espiritual. Y para nosotros occidentales, cuando nos enfermamos o algo así, no pienso yo primero que es de un espíritu o que es algo espiritual que es la base de la enfermedad. Pero para ellos el espíritu es primero de dominancia. Entonces es de nuevo como lo creado, el creador en creado, el espíritu, dimensión espiritual existe y también la materia, y los dos tienen entonces acceso al otro, que quiere decir que el espíritu puede dominar o tener influencia sobre el mundo material. Son un dominio unificado. Sistema operativo. Para los no occidentales, su sistema operativo quiere decir de todo el mundo es digamos, un sistema abierto. ¿Qué quiere decir? Abierto a las influencias al mundo espiritual. Entonces, los occidentales, nosotros hemos sido formados como en la ciencia, que vivimos en un sistema cerrado, en lo que no hay influencias externas, lo que pueden influir en los procesos naturales. Ese sistema cerrado. Para los no occidentales, ellos viven en un sistema abierto, que siempre hay influencias espirituales en su vida y sobre la materia y en todas sus acciones. Entonces ellos viven en un sistema
abierto, sistema abierto pero gobernado no por leyes naturales en sistema cerrado, porque no hay nada natural. Hay físico, hay un mundo físico, pero no hay divisiones de algo que sea natural y otro que sea sobrenatural. Ese es occidental, pensamiento occidental. No es en esta forma. Aquí está el sistema abierto y cómo funciona el sistema es gobernado por el creador, y el creador entonces no rompe ninguna ley ni interviene, porque el creador está. Él había creado los procesos comunes, y el marco bíblico dice que él los sostiene. Entonces, si él sostiene los procesos, él está ahí, no tiene que intervenir porque está. Entonces, él es lo que sostiene. Y si quiere cambiar, entonces, como lo hace normalmente en los procesos normalmente, no sería romper una ley ni para intervenir, porque está. Entonces, en su pensamiento, el poder espiritual no es algo ajeno o algo lo que viene para intervenir, pero es algo lo que está siempre al medio. La autoridad, ¿dónde está la autoridad? Es externa. Locus de autoridad es externa. Entonces, lo que quiere decir es que por dónde van para el conocimiento confiable es una fuente externa. Una fuente, lo que no está en el ser humano adentro, está externo. Puede ser otra persona, otro líder, otro Dios o otro objeto. Puede ser, entonces la autoridad es externa, donde consiguen entonces su conocimiento confiable. Otra importante diferencia en el tema de hoy, en lo que estamos tocando, es el registro fósil, es tiempo. El tiempo hay diferentes perspectivas del tiempo. Para los occidentales, el tiempo para nosotros es tiempo cronos, que es marcado por una máquina, un reloj. Entonces, el reloj y el tiempo, el cronos, nos controla. Y controla los eventos, controla todo el trabajo. Entonces el tiempo existe en la forma de cronos, que es cronómetro, cronología. Entonces algo mecánico, es algo lo que marca. Mientras que para otras culturas, los no occidentales, su concepto de tiempo no es cronos, pero kairos. Y kairos tiene que ver con la importancia del evento, tiene que ver con el evento, no con el reloj. Entonces, cuando nosotros queremos empezar con una reunión, el kairos no empieza la reunión hasta que todos estén. Llegando a todos, ya pueden empezar la reunión. Mientras que el otro concepto de cronos es que no empezamos en punto. Y cuando llega en punto, no importa si todos están o no, empezamos porque eso es lo que habíamos anunciado, que va a empezar a las 7, en punto. Pero el otro lado, el tiempo no es tan importante. Entonces, ¿cómo puede influir el pensamiento en el registro fósil? El registro fósil tiene mucho concepto de tiempo. Y en lo occidental, la mente occidental explica entonces el registro fósil y los fósiles por medio de tiempo, marcando el reloj. Cuando vemos un fósil, la primera pregunta es ¿cuántos años tiene? Pero sabemos que no todo con años va a quedar fosilizado. Para fosilizar requiere un proceso especial con condiciones muy, muy precisas para poder fosilizar. Entonces es un evento lo que requiere fosilizar, no necesariamente tiempo. Pero esas son entonces culturalmente dos formas de ver teoría
de observar con una mente, un esquema mental de cómo entender. Entonces, esos dos conceptos que influye en la forma de entender. Ahora, vamos a ver el registro fósil, pero por medio del Kairos y no de Cronos, y para ver cómo puede explicar entonces el registro fósil por medio de concepto no occidental en el Kairos de tiempo. Las 4 fuentes de conocimiento confiable. Hay 4 fuentes reconocidas mayormente en la filosofía de dónde conseguimos el conocimiento confiable. Y entonces hay los 4. Número 1 es conocimiento de la fuente intuitiva. Es de yo siento, creo, eso es verdad. Siento con mi emoción que eso es verdad. No sé cómo, pero entonces esa es la intuición. Ese viene. Número 2 es conocimiento de la fuente autoritaria. ¿Qué quiere decir? Es que entonces yo sé que es verdad porque él me dijo. Entonces está escrito. Por eso entonces es una autoridad externa de mí que me lleva, me guía en cómo llegar al conocimiento confiable. Número 3, conocimiento de la fuente lógica. Esa es la lógica humana. Entonces, aplicando la razón humana, puedo llegar a la lógica humana para poder llegar al conocimiento confiable. Número 4 es conocimiento de la fuente empírica. Ese es por medio de los 5 sentidos. Y nosotros entonces implementando mayormente en la ciencia la observación para llegar al conocimiento confiable es por medio del método empírico o la fuente empírica. En este caso, como estamos con la cultura no occidental, estamos no enfocando en algo interno como locus de autoridad. No sería interna. Entonces no sería intuición abajo ni razón arriba, porque esos son 2 internos. Y luego empírica, ese también está adentro. Entonces los 3 tienen que ver con el ser humano, siendo el locus de autoridad, mientras que un no occidental, su enfoque está externo, está fuera, así. Entonces ellos mayormente implementarían número 2, que es el conocimiento de la fuente de conocimiento confiable, sería autoritaria, de una autoridad, lo que está mirando. Entonces esa es la tendencia de la cultura para escoger entonces las condiciones, las variables implementando, y estamos entonces para entender qué quería decir Stephen Jay Gould, cómo puede influir la cultura en hacer un científico ver cosas en maneras distintas. Y esa es la cultura, quiere decir algo cultivada. Entonces es algo lo que cultivamos en una manera de pensar, una manera de percibir, una manera de ver el mundo. Ya estamos levantando una casa que tiene su tierra, primero su lote, es punto 0, es la cultura y las influencias de nuestra cultura. Número 1 es entonces la fuente de conocimiento confiable, lo que escogimos. En este caso, levantando esta casa, empezamos abajo con la punto 0, es la tierra, cultura no occidental, creador, creado, espíritu y materia, sistema abierto, no predecible y tiempo, cronos versus kairos. Entonces esas son las tendencias de la cultura, lo que va a influir en tomando las decisiones de qué, de como conocimiento confiable, de qué fuente sería. Con esas características, la fuente escogida sería la fuente autoritaria, que sería Dios revelado por la revelación general y especial. En un sistema abierto puede tener revelación. En un sistema cerrado no puede tener revelación, porque no puede entrar el sistema Dios para comunicar con el hombre. No hay comunicación en sistema cerrado. Entonces, con un sistema abierto
hay revelación, puede haber revelación. Y existe Dios. Entonces, en el marco acá lo que tenemos es Dios es la fuente de conocimiento confiable. Y Dios, siendo la fuente, comunicó con el ser humano por medio de la revelación general, que es lo que la creación de Dios, y luego y especial, que quiere decir su revelación especial por medio de sus profetas, por medio de su Espíritu Santo, lo que nos guía hasta hoy en día. Entonces, esas son las condiciones escogidas en base de las tendencias culturales. Aquí, volviendo a la casa, en lo que estamos levantando para poder entender el proceso, ya hemos tocado la cultura, ya tenemos la tendencia de la cultura, cómo va a influir en escoger una fuente de conocimiento confiable, que sería entonces una fuente que sería autoritaria, que sería Dios externo, Dios por medio de la revelación. Los prejuicios, las creencias básicas, entonces, sería encontrada en la fuente de Dios y su palabra escrita. Entonces, las creencias básicas tienen que ver con la metafísica en la filosofía, respondiendo a las preguntas básicas sobre la realidad. ¿Existe Dios? ¿Existen los espíritus? ¿Existe cualquier cosa de existencia? Lo que tenemos que explicar y entender viene de la fuente. Si escogimos otra fuente, vamos a llegar a diferentes creencias. Tenemos que especificar abajo en la fuente de conocimiento confiable que es aquella fuente, es Dios por medio de su sagrada palabra. Ok, entonces esas teorías es una forma de entender y observar el mundo por medio de una teoría, un marco, un esquema mental. Este esquema mental luego forma un modelo del mundo. Esos son los diferentes científicos, los diferentes modelos científicos. Y entonces los 5 diferentes modelos corresponden a diferencias en la cultura, los prejuicios y las teorías. Entonces, eso es cómo explicar los diferentes modelos que corresponden a los conceptos alemanes de Weltbild, Weltanschauung y Weltmodell. Entonces, esa es la casa, más o menos para poder entender de cómo fluye, o cómo llegamos nosotros de percibir una cosa distinta y diferente que la otra persona, porque si somos de diferentes culturas, vamos a entender de diferentes maneras, la percepción del mundo será distinta por medio de los 4 factores en los que nosotros también influye en cada persona. Gracias por acompañarme y espero que sea algo bueno para poder entender nuestros prójimos y de diferentes culturas y para explicar los diferentes temas, lo que estamos tocando y cómo puede ver el tema de diferentes perspectivas. Gracias. Somos Tim y Holly Nyquist. Si quiere comunicar con nosotros, se puede por thn.academia@gmail.com. Gracias por acompañarme. Espero verlos en los próximos videos. Gracias.